Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Con la presencia de 17 señores concejales, vamos a dar inicio a la sesión número 1692. En la reunión de Comisión Legislativa se acordó tratar el expediente 5173 del 2024, el expediente 5174 del 2024, como primer punto del orden del día. Por lo tanto, voy a mocionar para apartarnos del reglamento. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Fuera del orden del día, la correspondencia oficial de entrada al expediente número 5173 de 2024, concejal Soledad Liul, nota comunicando licencia a la banca de concejal el día 11 de abril de 2024. Pasamos a votar la licencia. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Y el expediente número 5174 de 2024, Walter Sánchez, con nota que se excusa a la banca de concejal. Ahora sí, asume la banca la concejal Algacibiur Fanny Giselle. De esta manera, este honorable cuerpo ahora sesiona con 18 señores concejales. Por secretaría se leerán las tablas acordadas en labor legislativa. El expediente número 5061, 5169, 5069, 5158, 5160, 5165, 5168, 5170 y 5172, todos de 2024, y el 5069 de 2023. Bien, pasamos a votar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. Primer punto del orden del día, la consideración de actas. Es el acta número 1683 del 21 de diciembre de 2023. Pasamos a votar la consideración de acta. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. El segundo punto del orden del día, la correspondencia oficial de entrada. El expediente número 5161 del 24, concejal Matías Franco, nota solicitando licencia a la banca de concejal desde el día 26 de marzo del 24 al 27 de marzo del 24, ambas fechas inclusive. Esta licencia también tenemos que votarla, así que por la afirmativa votamos. Unanimidad. El expediente número 5169 del 2024, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza, con validación del contrato de comodato entre la inspectora jefa distrital de San Pedro y la Municipalidad de San Pedro por el plazo de un año para el desarrollo de prácticas áulicas y muestras municipales por parte de la institución Conservatorio Carlos Guastavino, según el expediente administrativo número 4107-00437 de 2024. Este expediente tiene tratamiento sobre tabla. Tiene la palabra la concejal Candelaria Cuscuela. Señor presidente, concejales presentes, al público y a la prensa también. Este expediente, como bien se mencionó, se trata de la convalidación de un contrato de comodato entre la municipalidad y la jefatura distrital, en este caso Lorena López. Surgió la necesidad por parte del conservatorio de la ampliación áulica y en este caso lo quiero transmitir porque fue un tema que también se trabajó aquí, que también se charló y la municipalidad en este caso generó este contrato para que se pueda disponer de la sala del cuadrilátero para que el conservatorio pueda tener prácticas áulicas en un lugar más amplio y que puedan llevar a cabo todas sus actividades. Nada más, gracias. Perfecto. Tiene la palabra el concejal Diego Lafalce. Hola. Buenas tardes, señor presidente, señores concejales, público en general y la prensa. Bueno, atento a esta cuestión del comodato, sería importante por ahí tratar los temas de fondo en función de lo que es el Conservatorio de Música de San Pedro, teniendo en cuenta que hace muchísimos años esta dependencia está solicitando un lugar de resguardo. No pueden estar emigrando permanentemente. Creo que deberíamos trabajar desde el Ejecutivo y desde este Legislativo, gestionando junto con la provincia, porque su naturaleza, su nexo y su lugar ordinario, en este caso es la provincia de Buenos Aires, así que sería necesario, más allá de un año de comodato para un lugar de propuestas áulicas, trabajar en conjunto para poder llevar adelante un ejercicio mucho más profundo de la cultura y la música, como lo hace esta gente, que la verdad lo hace verdaderamente bien, pero tiene la necesidad
objetiva de tener su propio lugar. Así que, más allá de lo que podemos nosotros votar hoy y acompañarlos, sería indispensable para que en un futuro ellos puedan tener un lugar donde puedan resguardarse y llevar adelante esta educación. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, gracias. Pasamos a votar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. El tercer punto del orden del día, dictamen de comisión para tratamiento en sesión, Comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos. Expediente número 5069 del 23, Departamento Ejecutivo Municipal, proyecto de ordenanza, acéptese la donación con cargo a la Municipalidad de San Pedro por parte de la Cooperativa de Vivienda y Consumo de San Pedro Limitada, según expediente administrativo número 4107-3598 del 21, con la firma de los concejales Basso Paola, Vinimelis Hugo, Creus Daniel, Cuscuela Candelaria, González Juan Cruz, Leguizamón Rita y Rivas Martín. Este dictamen y expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Candelaria Cuscuela. Gracias, señor presidente. Este expediente tiene dictamen de comisión de peticiones. Como presidenta soy el miembro informante de la comisión. En el marco del plan Casa Propia se realiza este plan de viviendas, que son 89 viviendas en sí, y se tiene que realizar esta donación con cargo para poder hacer todas las cuestiones administrativas y todas las obligaciones que tienen que ver con el cargo, que es escrituración, en un futuro la construcción y la subdivisión. Así que es un trámite necesario y que debe que pasar por este recinto. Muchas gracias. Bien, señores, pasamos a votar. Por la afirmativa votamos. Unanimidad. El expediente número 5133 de 2024, Juntos por el Cambio, proyecto de ordenanza, instalar el Conservatorio Provincial de Música en el edificio de la ex terminal de ómnibus de San Pedro, con la firma de Basso Paola, Vinimelis Hugo, Cuscuela Candelaria, González Juan Cruz, Leguizamón Rita y Rivas Martín. Este expediente se remite a archivo por una decisión de la comisión. Pasa a archivo. Bien, el expediente número 5155 de 2024, concejal Diego Lafal, se nota solicitando conformación de monobloque Juntos por el Cambio PRO. También tiene pase a archivo. El expediente número 5156 del 24, Juntos por el Cambio, proyecto de ordenanza, crear el Centro Turístico de San Pedro. Se gira a la Comisión de Desarrollo Económico, Impacto Ambiental y Turismo. El expediente 5157 de 2024, Juntos por el Cambio, proyecto de ordenanza, impleméntese campaña preventiva sobre riesgos del juego de apuestas online. Se gira a la Comisión de Salud. El expediente número 5158 del 24, Juntos por el Cambio, proyecto de comunicación, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe sobre subsidio especial acordado por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires en el marco del programa Puentes para Extensión Universitaria. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Martín Rivas. Muchas gracias, señor presidente. Saludos a la prensa y vecinos que se acercaron a la sesión. La verdad es que me parece buenísimo que esto se vuelva una actividad más habitual, la apertura del Consejo Deliberante y de sus sesiones. Y me encantaría que en el transcurso del año legislativo podamos contar con más prensa independiente, con más medios que de alguna manera difundan lo que pasa en este honorable cuerpo. Yendo al proyecto de comunicación en cuestión, es un pedido de informes al Ejecutivo en base a el programa Puentes, programa provincial, que fue anunciado el 12 de julio del año 2022 por el gobernador Kicillof en Pigüé, en presencia del intendente Salazar y de diversos ministros, secretarios y directores. El programa proponía un fortalecimiento universitario provincial. En esa ocasión, el intendente Salazar solicita un subsidio por 30 millones de pesos con destino al establecimiento del Centro Universitario Regional de San Pedro, con la finalidad de que se instale en la terminal de ómnibus. Nosotros habíamos propuesto un proyecto de ordenanza para la instalación del Conservatorio Carlos Guastavino, lo acabamos de archivar,
Y entonces, cuando nos encontramos con estos decretos, con licitaciones públicas autorizadas por el Ejecutivo y por la derogación de esa misma licitación para poner en condiciones la exterminal para la instalación del Centro Universitario Regional, nos surgen un montón de preguntas y de falta de información que amablemente se la solicitamos al área pertinente del Departamento Ejecutivo vía este proyecto de resolución, de comunicación, perdón. Por ese motivo es que vamos a pasar a la votación sobre tablas. Exacto. Tiene la palabra el concejal González. Señor presidente, señores concejales, público presente, bueno, atendiendo lo solicitado a través del proyecto de comunicación que estamos tratando, entendemos la necesidad de acompañar este proyecto, transmitiendo que sí, que fue así, que el Ejecutivo Municipal gestionó la llegada de 30 millones que iban con destino a lo que iba a ser el Polo o Centro Universitario San Pedro. Había una de las primeras intenciones fue trabajar con ese monto, sumándole plata o dinero que venía del fondo educativo. En el medio de todo esto pasaron cosas que todos sabemos, la cuestión inflacionaria que se dispara, la devaluación, un contexto económico que se complejizó mucho y de alguna manera el fondo educativo que dejó de existir, eso impacta en esa expectativa sobre la obra. No obstante informar que de los 30 millones que se comprometió la provincia en entregarle al municipio de San Pedro, ya han llegado 14 que están en la cuenta que corresponde al fondo afectado y que vamos a acompañar para que de alguna manera todo esto llegue de buena manera para el conocimiento de la comunidad. Nada más. Bien, pasamos a votar. Por la afirmativa votamos unanimidad. Expediente número 5159 de 2024, Juntos por el Cambio, proyecto de ordenanza, acceso al sistema informático RAFAM en forma permanente. Este expediente se gira a la Comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos. Tiene la palabra el concejal Martín Rivas. Muchas gracias, señor presidente. Como lo expresé oportunamente en el trabajo de labor legislativa, considero que este proyecto de ordenanza en particular, en donde se solicita ordenar desde el municipio lo referente al acceso al sistema informático y administrativo RAFAM, sistema al que ya deberíamos tener acceso por lo expresado oportunamente por el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires, mediante una resolución del año 2016. 8 años después, ya entrando en el periodo en donde tenemos que trabajar para poder ver los gastos del presupuesto 2023, cómo se ejecutaron esos gastos y poder votar en un par de meses la rendición de cuentas, seguimos sin esas claves y sin ese acceso. Por lo cual me parece importante solicitar la moción de votación sobre tablas, sin un trabajo de comisión como solemos hacer en el resto de las ordenanzas, en donde sí se requiere entre los diferentes bloques aportes de profesionales externos, diferentes opiniones. Este proyecto en particular tiene un solo artículo que es muy claro, que es reglamentar el acceso a este sistema que nos permiten ver las entradas, las salidas y los gastos del municipio. Tiene que ver con la transparencia. Realmente no haría falta si en estos 8 años el Departamento Ejecutivo hubiese cumplido con las reglamentaciones. Esto lo hemos expresado públicamente, lo hemos charlado en privado, lo hemos charlado en comisiones y la verdad es que no habla bien de este cuerpo legislativo ni de las intenciones del Ejecutivo, de lo que a mi entender es ocultar información pública. Por eso me parece importante que este cuerpo legislativo se expida vía este proyecto de ordenanza, poniéndole una reglamentación al Ejecutivo. Si hoy votamos en positivo y entra esta ordenanza en funcionamiento, en 5 días está reglamentado el acceso al RAFAM, y esto queda para los próximos gobiernos. 8 años después
queda reglamentado para los próximos gobiernos, entonces creo que debería este cuerpo acompañar la votación sobre tablas de esta ordenanza. Bien, ahora tenemos una moción del concejal Martín Rivas para darle tratamiento sobre tabla a este expediente. Pasamos a votar. Por la positiva votamos 9 votos. Por la negativa votamos 9 votos. Bueno, queda desaprobada la moción, señor concejal. Como usted sabe, según el artículo 76 del reglamento interno, necesita el 2/3 del cuerpo, porque no tiene dictamen de comisión. Sí, tiene la palabra, concejal Rivas. Gracias, señor presidente. Me gustaría escuchar al presidente del bloque oficialista o alguno de sus miembros la argumentación de por qué creen que esta ordenanza no debe existir o no debe ser votada y qué piensan acerca de esta falta grave a esta altura a lo dictaminado por el Honorable Tribunal de Cuentas. Bien, no tiene la necesidad, concejal González, de tener, bueno, tiene tratamiento sobre tabla, pero le doy la palabra. Tiene la palabra, concejal. Simplemente eso, no estamos tratando el expediente. Cuando estemos tratando el expediente, daremos nuestra mirada con respecto al expediente, listo. Nada más que eso. Perfecto. Pasamos al expediente número 5160 de 2024, Juntos por el Cambio, proyecto de comunicación. Solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal informe acerca del Plan Estratégico 2050, Paraíso Natural y Productivo. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Martín Rivas. Gracias, señor presidente. Bueno, como autor de este proyecto de comunicación, les comento un poco de qué se trata. Hemos visto como en plena campaña política en el MEC La Palma, en el cine, el señor intendente municipal ha presentado el Plan Estratégico San Pedro 2050, Paraíso Natural y Productivo, con asistencia de cámaras, de asociaciones y de la comunidad en su total. Uno de los objetivos más importantes era trazar un plan estratégico que permitiera de alguna manera reemplazar ordenanzas obsoletas como la conocida como San Pedro 2000, que delimita el uso de suelos y espacios, poder de alguna manera trabajar sobre la urbanización, sobre la marca San Pedro y demás. Vimos la presencia del gran Gabriel Lafranchi, uno de los urbanistas más reconocidos a nivel mundial, no solamente nacional, lo cual nos dio muchas expectativas. De hecho, he participado en alguna de las reuniones. Y con el pasar de los meses y la puesta en marcha de este tercer mandato en la gestión del intendente Salazar, no hemos sabido más nada. Me tocó asistir a la Feria Internacional de Turismo, uno de los eventos más importantes referidos a esta industria que tanto puede activar las economías, y me tocó ver que las carpetas de San Pedro iban con el logo de San Pedro 2050, Paraíso Natural y Productivo, y la verdad que hoy con bastante preocupación presento este pedido de informes al Departamento Ejecutivo para que nos puedan comentar, informar a nosotros, los concejales y al resto de la comunidad, cómo sigue esto, cómo está la situación contractual con la consultora de Lanfranchi, a quien creo que todos los que entendemos un poquitito del tema lo queremos trabajando en San Pedro, si es que se le puede pagar sus honorarios. Y si no, bueno, que nos expliquen cómo piensan relanzar este plan estratégico en el 9º año de gestión. Un poco de eso se trata este pedido de informe. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra el concejal González. Bueno, con respecto a este expediente, informar que, bueno, que el trabajo ya está en la última etapa, que falta la parte de lo que es códigos y que la publicidad de este tipo de proyectos debe ser muy cuidadoso y va a llegar cuando llegue el proyecto de ordenanza, porque se entiende de que
de que tiene que cuidarse de las futuras especulaciones con respecto, porque una de las cosas que se plantea en un proyecto de estas características son los códigos y el ordenamiento territorial. Entonces, debe tener cierto cuidado en la información que va contenido en el proyecto, y que sí, que se está trabajando ya en lo que es la parte de la ordenanza y la parte de códigos. Vamos a acompañar está decir que vamos a acompañar el proyecto, pero quería transmitir eso. Bien, pasamos a votar. Por la afirmativa votamos unanimidad. Expediente número 5162-2024, La Libertad Avanza, proyecto de ordenanza, autoriza al Departamento Ejecutivo Municipal de adherir al Instituto de Obra Médico Asistencial IOMA. Se gira a la Comisión de Peticiones y Asuntos Legales y Técnicos. El expediente número 5165 del 24, Juntos por el Cambio, proyecto de resolución, preocupación en la liquidación de los impuestos inmobiliario rural, inmobiliario urbano y patentes de automotores. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Martín Rivas. Gracias, presidente. Bueno, en este proyecto de resolución, como lo hemos expresado públicamente, vemos con gran preocupación lo que es el aumento de impuestos provinciales ya a niveles confiscatorios e ilegítimos, decimos nosotros, en la voz de vecinos bonaerenses, contribuyentes, de productores, de emprendedores. ¿Por qué decimos confiscatorios e ilegítimos? Porque cuando se aprueba el presupuesto del año 2024 en la legislatura provincial, los diputados habían autorizado aumentos con alícuotas de hasta un 200%, lo cual nos parecía un montón. Realmente generaba en ese entonces preocupación de cómo se iba a disparar la inflación y demás. Vemos que de alguna manera se vienen acomodando algunas cuestiones financieras a nivel nacional, que hay un gran esfuerzo por bajar el gasto público, es una gran batalla. Vemos como por primera vez en democracia hay realmente una concientización de lo que tiene que ver con el gasto político, y paralelamente vemos como a nivel provincial van por otros carriles, y esto lo vemos reflejado hoy en aumentos de 500% en los impuestos inmobiliarios rural, el impuesto inmobiliario domiciliario o urbano, el impuesto de patentes. Por lo cual me parece que como municipio y como consejo deliberante no debemos permanecer al margen de esta realidad que viven los vecinos, expresando en primera instancia nuestra preocupación y acompañamiento a todos los que producen y generan empleo, y solicitándole en segunda instancia al gobierno provincial tenga bien adherirse a lo votado por la legislatura provincial en la aprobación del presupuesto y en esa alícuota del 200% que hoy la vemos superada, como decía hace un rato, en aumentos de hasta el 500, 400%. Por eso es que propongo que votemos esta resolución positivamente, a la espera de que sea entendido por los bloques, aún el bloque oficialista, que si bien está dentro del esquema, creo que ellos caminan por la calle, pagan impuestos, tienen amigos, vecinos, familiares que producen y que sufren estas consecuencias, ¿no? Nada más, señor presidente. Gracias, concejal. Tiene la palabra la concejal Paola Basso. Gracias, señor presidente, señores concejales y demás presentes. Bueno, adelantarles que vamos a acompañar este proyecto de resolución, tal como lo decía el concejal Rivas hace unos segundos. El aumento promedio que ha habido en los impuestos, tanto inmobiliario urbano, rural, patente automotor, ha rondado entre el 300 y 400%. Y también he sabido que la legislatura bonaerense aprobó en diciembre la ley impositiva que establecía un máximo del 200% y un mínimo del 130%, lo cual está muy alejado de lo que ha sucedido en los hechos.
Es por este motivo que, tal como se decía recién, entendemos que estos importes resultan confiscatorios, que violan flagrantemente no solo la ley votada recientemente, sino también la Constitución Nacional y de la provincia, precisamente por este hecho. Y bueno, en definitiva lo que pretendemos es que el señor intendente municipal arbitre los medios necesarios para que le haga llegar al gobernador la preocupación de este cuerpo con relación al tema que nos ocupa, para que traten de readecuar los importes y mantener los impuestos dentro de los límites permitidos. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal González. Bueno, con respecto a este expediente, desde el bloque Unión por la Patria adelantamos que no lo vamos a acompañar. Hubo mucha desinformación con respecto a los porcentajes, se habló de porcentaje de un 500%, algo que no fue real. Podemos tener, si me permite, puedo llegar a leer algunos datos con respecto a lo que tiene que ver el valor de las propiedades. Hay aumentos del 140% y el máximo es el tope del 300%. Con respecto a lo que es lo rural, ¿no? Porque en el proyecto, en los considerandos, trabaja mucho sobre lo que es el inmobiliario rural. En el inmobiliario rural de la provincia de Buenos Aires tiene alrededor de 300.000 partidas. Solamente no llegan a 3.000 partidas las que le llegó el tope del 300%. Y venimos de un proceso en el cual, a través de lo que fue la sequía, se ha declarado durante 3 años o 2 años la emergencia agropecuaria, y eso hizo de que quede muy atrasado el valor del impuesto del inmobiliario rural. Y si de eso tomamos, el inmobiliario rural se paga anualmente. Si tomamos la inflación de febrero 2023 a febrero 2024, la inflación llega a un 276%, o sea que si tomamos también el régimen inflacionario anual, tampoco está por sobre la inflación. También entendemos que y está puesto en los considerandos los momentos que nos tocan atravesar económicamente, y eso también lo entendemos. Pero también entendemos que detrás de esos momentos que nos tocan atravesar económicamente están decisiones políticas que hay que rever, que también es lo que discutimos nosotros. El impacto en la economía y en el bolsillo de la gente no tiene que ver directamente con la decisión del impuesto, tiene que ver con la decisión de quitarle los ahorros a la gente del bolsillo, tiene que ver con los aumentos de las tarifas de los servicios, tiene que ver con toda una serie de decisiones políticas que se han tomado y que hoy tienen un resultado que no es el favorable para la comunidad en general. La preocupación es de todos, pero entendemos que no sería este el problema, porque de alguna manera todos sabemos que una de las determinantes económicas positivas que vamos a tener este año va a ser la cosecha gruesa, bienvenido sea, pero también vamos a tener un problema con el valor del dólar que hoy tenemos, y dentro de poco vamos a estar discutiendo también estas cuestiones. Entonces, me parece interesante el proyecto y poder discutirlo, pero también nosotros tenemos que llevar nuestra posición con respecto a que no lo queremos confiscatorio, creemos que es una herramienta necesaria porque en la provincia de Buenos Aires tiene mucha demanda, tiene que dar respuesta a las grandes demandas que van a transcurrir durante este 2024, y todo tiene que ver con tener los recursos para poder dar respuesta. Después tenemos algunas discusiones que son netamente ideológicas de hasta qué punto vale una cosa o hasta qué punto vale la otra. Esas consideraciones yo no las hago acá porque son simples opiniones, ¿no? Para alguien que gobierna, tiene una determinación sobre los gastos, y para eso gobierna y para eso fue elegido y tiene ese derecho de así hacerlo. Por eso tampoco hago consideración para el presidente Milei yo sinceramente considero que esas decisiones son algunas de las cuestiones que hoy nos hace discutir esto como un gran problema para la comunidad. Las decisiones macro que se han tomado en la última etapa han impactado de lleno en la gran comunidad argentina, y ahora tenemos estos problemas que van a seguir y se van a seguir agravando más allá del valor del impuesto inmobiliario rural o urbano. Es por eso que nosotros desde nuestro bloque no vamos a acompañar el proyecto. Muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Rivas.
Gracias, señor presidente. Escuchaba atentamente al concejal González. Como lo decía en mi anterior expresión, entiendo los posicionamientos políticos y a dónde pertenecemos cada uno, pero no puedo obviar algunos errores graves en las interpretaciones. Cuando hablamos de los recursos del gobierno provincial y cuando decimos que son impuestos confiscatorios, es porque cuando un impuesto te aumenta realmente un 400, un 500%, y esto cualquiera de los oyentes en la transmisión de la prensa o cualquiera de nosotros sabemos que han llegado inclusive patentes de automotores con esos aumentos. No tiene absolutamente nada que ver la gestión nacional en esos impuestos provinciales. Gestión nacional que, de paso, comento que en estos 123 días está logrando contener la inflación luego del desastre económico del presidente Fernández y del ministro de Economía Massa. Desastre económico que hizo que le den como nunca a la impresión de billetes, que se despifarre en el gasto público utilizados en campañas políticas y demás. Cuando decía también que el gobierno nacional, por primera vez en democracia, toma una cruzada sin precedentes en cuanto a la reducción del gasto público y a la transparencia de un gobierno, es porque realmente está sucediendo. Yo no veo que sigan existiendo en el gobierno nacional, como sí sucede en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, acompañado por el intendente Salazar, programas como el programa Haceme Tuyo, en donde se invierten 500 millones de pesos invertidos en geles y lubricantes íntimos, programas Mar para Todas, destinado a garantizar el derecho del tiempo libre y descanso de las mujeres del movimiento LGBT, programas de las masculinidades por igualdad, programas Juguemos Piola. Entonces, cuando hablamos de que el gobierno provincial, en la mirada del kirchnerismo, en la mirada de esa herencia ideológica que hoy cada vez es menor, por suerte, para el futuro de Argentina, sobrevive en estas cuestiones de despilfarrar el gasto público y de querer prenderse como una garrapata de los que producen, ganen o no ganen. Y no me voy a poner en defensor de los productores, de los chacareros, porque lo hacen por sí mismos y lo hacen muy bien, pero no podemos negar que han pasado emergencias económicas, sequías, que hacen todo lo posible por cumplir, al igual que el resto de los contribuyentes, de emprendedores urbanos, y que realmente no están cumpliendo porque no están pudiendo hacerlo. Entonces, lo que expresábamos en este proyecto de resolución, lo que planteamos desde nuestros bloques en concordancia con este interbloque de hecho, es acompañar y de alguna manera expresarle al gobierno municipal desde San Pedro que se adhieran a lo votado y a lo aprobado mínimamente por una legislatura provincial. Todo lo demás lo veremos con el tiempo, veremos reflejada las políticas nacionales y las políticas provinciales y quizás es demasiado desde este Consejo querer instalar esos temas. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Tiene la palabra la concejal Paola Basso. Gracias, señor presidente. Solo agregar un par de cositas. En primer término, que independientemente de que comparta o no los programas que implementa el gobernador, la verdad es que nosotros no podemos tomar ese tipo de decisiones ni cuestionarlas porque el gobernador para eso fue elegido y es, aunque parezca oficialista en este planteo, digo, para eso fue elegido y él es el que decide en qué invertir y en qué no sus recursos. Pero sí cabe mencionar que eso no lo habilita a violar de alguna manera la Constitución Nacional, como de hecho sucede, o la ley impositiva que fue votada en diciembre,
porque si la ley establece un tope del 200%, el tope es el tope. Es cierto que las personas se han visto muy complicadas en su economía familiar por la cantidad de aumentos que ha habido. Es cierto que ha habido una inflación del 200%, es cierto que han aumentado los servicios, pero vuelvo a repetir, esto no habilita a que el gobernador haga lo que quiera, porque hay inflación voy a cobrar lo que quiero, no me importa lo que dice la norma y hago lo que se me ocurre. Me parece que no es así. Es quien debería dar el ejemplo y respetar lo que se aprobó en la legislatura. Muchas gracias. Bien, pasamos a votar. Por la afirmativa votamos 9 votos. Por la negativa votamos 9 votos. Bueno, habiendo un empate, vamos a reabrir el debate, donde se puede solicitar la palabra nuevamente o pasamos a votar. Nuevamente. Por la positiva votamos 9 votos. Por la negativa votamos, bueno, y habiendo sí, de esta manera, teniendo mi lugar como presidente y que mi voto tenga un doble valor, queda denegada el pedido. Pasamos al expediente número 5167 de 2024. Juntos por el Cambio eleva nota expresando disconformidad por día y hora que se realiza en la sesión extraordinaria número 1691. Este expediente tiene pase a archivo. El expediente número 5168 del 24, Juntos por el Cambio, proyecto de comunicación, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal publique informes relacionados con la administración pública. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Y tiene la palabra el concejal Martín Rivas. Gracias nuevamente, señor presidente. Como autor de este nuevo proyecto de comunicación, en donde le solicitamos al Departamento Ejecutivo, una vez más, al igual que con el RAFAM y al igual que con otros pedidos de informe, tenga bien pasarnos o transmitirnos información pública avalada por leyes nacionales y provinciales de transparencia. Realmente creo que le haría bien al gobierno, a la imagen del actual gobierno del intendente Salazar, cambiar en este 9º año de mandato esta forma encriptada de manejar la información pública que hemos visto en los últimos años. Eso nos trae consecuencias como sociedad, nos trae consecuencias como destino de posibles inversiones inclusive. No por nada, en la publicación de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera, conocida como ASAP, en donde se miden los índices de transparencia y de visibilidad de los 135 distritos o municipios bonaerenses. San Pedro, en todo el mandato del intendente, tiene índice cero. Índice cero en transparencia, índice cero en presupuesto, índice cero en la situación financiera, índice cero en la ejecución trimestral, en gastos de financiamiento, en deuda. Hemos visto cómo en el último presupuesto, en la votación del presupuesto 2024, hablábamos de una deuda flotante de 700 millones. Hemos visto cómo se ha cortado el servicio de recolección por una deuda con la empresa Agira, y realmente cuando accedemos a la página sanpedro.net.ar, en donde deberían brindar esta información, no la encontramos, no la podemos ver. Esto dificulta no solo la transparencia, sino también, te diría, las funciones de nosotros como legisladores. Por eso le solicitamos amablemente tengan a bien cargar esa información como corresponde, quitar esa sensación de información encriptada para que él pueda tener una gestión más transparente y todos los sanpedrinos podamos acceder a esa información. Es por eso que espero que el oficialismo nuevamente acompañe este pedido de proyecto de comunicación. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Pasamos a votar. Por la afirmativa votamos
Unanimidad. Expediente número 5170 de 2024, Juntos Pro, proyecto de resolución, solicitar al Departamento Ejecutivo Municipal cumplimiento de las ordenanzas número 5797 del 08, 6373 del 19 y 6499 del 21. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra la concejal Paca Pelletti. Bueno, buenas tardes, señor presidente, concejales, público presente y la prensa. Bueno, este proyecto de resolución hace referencia al cumplimiento de ordenanzas vigentes. La 5.797 del año 2008, respecto al mantenimiento de terrenos baldíos. La 6.499 del año 2021, respecto a la presencia de animales sueltos en la vía pública. La 6.373 del año 2019, respecto a ruidos molestos. Teniendo en cuenta que han sido varios los reclamos de los vecinos, ya sea del área urbana como también del área de la zona rural. En primer lugar, en cuanto a mantenimiento de terrenos, ya que no se encuentran en las condiciones adecuadas, con los pastos muy largos y las malezas en abundancia. Ya sean los vecinos como también las comisiones de fomento correspondientes han hecho los reclamos que corresponden, pero bueno, hoy en día los terrenos siguen en las mismas condiciones y bueno, estas condiciones hacen que se propaguen enfermedades y que también sea un incremento de la seguridad en esos lugares. En segundo lugar, en lo que respecta a la presencia de caballos en la vía pública, son muchos los llamados de alerta respecto de estas situaciones en diferentes lugares de la ciudad, teniendo en cuenta que, bueno, muchas veces los caballos sueltos son motivo de accidentes. También es frecuente encontrar en diferentes lugares de la ciudad, como también en barrios que se encuentran en zonas rurales, en plena construcción y esparcimiento, muchas veces esos caballos producen roturas de caños, roturas de alambrado, de postes, y bueno, eso también es alertado a la central de monitoreo. No solamente, digamos, nombro en este proyecto de resolución estas ordenanzas, sino que también hago alusión a la ley 14.346. ¿Por qué hago alusión también a esta ley, que es la ley de protección de los animales? Porque muchas veces en las épocas estival, y es también muy frecuente escuchar y decir, bueno, los animales sueltos, el animal que se encuentra, los caballos son encontrados al rayo del sol, sin agua, sin alimento. Bueno, también que se haga cumplir esa ley como corresponde, porque el dejar un animal en esas condiciones tiene una pena y debe también ser cumplida. En tercer lugar, los ruidos molestos. También son reiterados los llamados a la central de monitoreo por estos ruidos molestos, más que nada en aquellos barrios que se encuentran también alejados de la ciudad y que tienen esta característica particular que, bueno, hay casa de familia, pero también hay quintas con piletas en alquiler y, bueno, donde muchas veces se viven situaciones incómodas de música alta, descontrol, alcohol, exceso de velocidad. Bueno, todos estos inconvenientes son son reiterados también con llamados a la central de monitoreo, pero bueno, justamente es por eso que sería ideal que para cada área a la cual le corresponde cumplir esta ordenanza cuenten con los recursos necesarios para hacerlo y a la vez con la cantidad de personal adecuado. Desde las diferentes comisiones de fomento se realizaron reuniones respecto de estos temas y en realidad siempre se llega al mismo punto, el cumplimiento de estas ordenanzas. Y bueno, y este es el motivo de este proyecto de resolución y es por eso que, bueno, pido que me acompañen en este proyecto. Muchas gracias. Bien, tiene la palabra la concejal Paola Basso.
Gracias, señor presidente. Bueno, no, simplemente decir que vamos a acompañar el proyecto de la concejal Capelletti, independientemente de que entendemos que por ahí está un poco mezclado, ambiguo, por el hecho de que está todo en la misma bolsa cuando a veces las cuestiones difieren mucho unas de otras. Sí es una realidad que el reclamo de los vecinos está. Nosotros hemos hecho algún tipo de presentación pidiendo un poco la colaboración del Departamento Ejecutivo con más gente en la calle, con inspectores que controlen el tránsito. Los ruidos molestos también tienen que ver a veces con las motos con escapes libres, accidentes que podrían prevenirse en muchísimos casos en el paseo público, con las motos, con las calles en general. Entonces, creo que todo esto se resume en que es un poquito más de lo mismo, que estamos pidiendo que de alguna manera haya más controles en la calle y se logre que se respeten las ordenanzas y las leyes vigentes. Gracias. Tiene la palabra el concejal Lafalce. Señor presidente, bueno, en principio adelantar de que voy a acompañar lo presentado por la concejal Capelletti. No me parece redundante, tampoco me parece ambiguo en mi caso personal, porque la realidad es que el pedido y lo solicitado depende de todo el mismo departamento. Tránsito y nocturnidad. Y estamos hablando siempre de lo mismo, de la fiscalización, del orden, donde el Ejecutivo debe observar y poner el foco. Cuando hablamos de los caballos, tenemos personal de planta permanente y contratado que son arrieros, pero no cumplen la función de arriero. Está en otra área, entonces ¿para qué contratamos arrieros? Para que, por ejemplo, vayan a manejar un regador, si era para ser arriero. En este último tiempo hemos tenido un montón de accidentes de tránsito, tanto en la parte urbana, periurbana, como en la rural, en función de los caballos sueltos, donde hemos sido testigos todos los sanpedrinos de la rotura, por ejemplo, de un vivero que perdió casi toda su producción en función de no haber un control o una fiscalización sobre este hecho. Por lo general se hacen controles de alcoholemia a las 12:30 de la noche, 1 de la mañana, cuando no anda nadie. Solamente pueden encontrar a papá, mamá y los hijos que van a cenar. Nada más que eso. Pero a las 4:30 de la mañana, cuando arrancan levantando la moto y van a 200 kilómetros por hora sin un casco puesto, no importando nada, alcoholizado, droga, no hay control ahí. Ahí no existe control. Yo creo que a lo largo de este tiempo hemos cambiado secretarios de seguridad, director de nocturnidad y tránsito y demás. Pero no se pone el ojo en el objetivo de lo que debemos llevar adelante. Por lo pronto, creo que debemos tener todo un llamado de atención y decir, señores, tenemos que empezar a aplicar el orden, tenemos que empezar a fiscalizar y llevar adelante un municipio serio. Esto no puede seguir funcionando de esta manera. Y después, los recursos que se utilizan, el dinero que se gasta en un montón de acciones, no es de la municipalidad, no es de Diego Lafalce ni de ninguno de los concejales que está acá adentro, es de la sociedad, que paga impuestos, que está permanentemente aportando de un lado o de otro para que tengamos una ciudad mucho más justa y ordenada. Así que por eso voy a acompañar en este caso el proyecto de nuestra compañera. Tiene la palabra el concejal Martín Rivas. Gracias, presidente. En concordancia a lo que expresaba el concejal Lafalce, voy a acompañar este proyecto de la concejal Capelletti, agregando que urge el tratamiento de un pedido de informe que está hoy en la Comisión de Seguridad para poder tener un mapa certero de cuál es la situación de esa hoy subsecretaría. Podemos hablar horas acerca de lo que vemos cada noche de sábado, podemos hablar horas de los ruidos molestos, podemos hablar horas de todas las contravenciones que vemos caminando 3 cuadras en el centro de San Pedro o en cualquiera de los barrios o en cualquiera de las localidades. Pero si no tenemos una mirada clara sobre cómo piensa el Ejecutivo resolver estos temas, comentarnos o explicarnos con qué herramientas cuentan y qué le está faltando, no vamos a poder desde este cuerpo dar las herramientas legislativas necesarias o pedir que se cumplan, como en este caso, con las ordenanzas ya en vigencia y que pareciera que no tienen uso. Nada más, señor presidente. Bien, pasamos a votar.
Por la afirmativa votamos unanimidad. Expediente número 5171 del 24, Unión por la Patria, proyecto de ordenanza, prohibición de estacionamiento en cuadra 3 de febrero del 0 al 100, previo ingreso a estación de GNC. Se gira a la Comisión de Planeamiento, Ocupación del Suelo y Obras. Expediente número 5172 del 24, Unión por la Patria, proyecto de resolución, solicitar al Gobierno Nacional que se incorpore al calendario de vacunación la vacuna contra el virus del dengue. Este expediente tiene tratamiento sobre tablas. Tiene la palabra el concejal Daniel Creus. Buenas tardes, señor presidente, señores concejales, público, periodismo. Voy a explicar en 2 o 3 minutitos una clase magistral que una vez escuché de un sanitarista muy famoso, el doctor Mario Rovere, un poco para poner en contexto por qué pedimos esto al Gobierno Nacional. Empiezo como empezó él la charla. ¿Saben ustedes por qué se llama Buenos Aires? A la ciudad de Buenos Aires y a Buenos Aires. Era toda una cuestión de marketing en ese momento de Garay y Mendoza. En Europa asolaban las epidemias de malaria. Malaria, Buenos Aires, es Nuestra Señora de la Bonaira. El tema es que los navegantes cuando llegaron a Caribe seguía habiendo malaria. No sabían en ese momento de los mosquitos. La malaria es el paludismo. Y el paludismo lo transmite el mosquito Anófeles, que es un mosquito que ronda los pantanos, lugares pestilentes, como dice la historia de la medicina en esos momentos. Claro, cuando llegan a Caribe, se vienen para el sur, acá estaba bárbaro, le pusieron Nuestra Señora de los Buenos Aires. Lo que pasa es que hace 150 años, mucho después de que toma el nombre de Buenos Aires, nos aparece la epidemia de fiebre amarilla. Y de la zona sur de Buenos Aires, que era la gente más pudiente en ese momento, que estaba en zona sur, se mudan a Barrio Norte, que era la zona más alta de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires en ese momento. Bueno, eso fue 13.000 muertos hubo por la epidemia de fiebre amarilla en Buenos Aires, allá por 1870. Más cerca de nuestros tiempos, otra gran mortandad por culpa del mosquito, que no se sabía que era el mosquito, fue la construcción del Canal de Panamá, principios del siglo XX, en donde una primera etapa los franceses quisieron construirlo y también murieron 20.000, 30.000 personas en la construcción de la primera etapa del Canal de Panamá, que no era donde está hoy alojado, sino un poquito más al norte, también por el mosquito. En este caso, ya no era el Anófeles, sino que era el Aedes aegypti, principios del siglo XX. El mes que viene se cumplen 120 años del comienzo de la construcción del Canal de Panamá. Por eso quiero hacer referencia a todo esto. Y en el Canal de Panamá hay una mínima referencia a un médico que nació el 3 de diciembre y por eso el 3 de diciembre es el Día del Médico, que fue el que se dio cuenta que la fiebre amarilla era transmitida por un mosquito. Se le morían de risa a los yanquis, los estadounidenses, en ese momento que estaban ahí por empezar esa gran obra, que en unos años más cumple también 110 años de la inauguración, se inauguró en 1915. Nunca se lo reconoció, solamente en Latinoamérica conocemos al doctor Carlos Finlay como descubridor de que el mosquito era el vector, el transmisor de la fiebre amarilla. El Anófeles, paludismo, malaria, el Aedes, dengue, zika, chikungunya y fiebre amarilla. Los militares estadounidenses que en ese momento gobernaban la isla de Cuba, acuérdense que a fines del siglo XIX
ocurre la guerra hispano-estadounidense, porque Cuba pertenecía al reino español, hubo ahí un conflicto. Durante unos años Estados Unidos gobierna Cuba, adosa a Cuba a su país, y bueno, el gobernador de La Habana, viendo que sus soldados que iban a Cuba morían como moscas, no como mosquitos, por culpa del mosquito, pero todavía no lo sabían, porque no le hacían caso a Finlay, que el culpable era el mosquito, hasta que lo asumen que fue el mosquito y ahí le entablan la guerra al mosquito. Y se puede construir el Canal de Panamá. Muy interesante la historia, la verdad que si les gusta o alguna vez tienen la suerte de conocerlo, el canal se pudo construir gracias a hacerle la guerra al mosquito. Pero claro, 100, 120 años atrás, la guerra al mosquito se la pudieron hacer de una forma en que hoy no podríamos, porque hoy existe la conciencia ecológica, Greenpeace. Se hizo la guerra al mosquito con DDT, que hoy está prohibido. Yo en un intercambio anterior que tuvimos con esto nombré al napalm pero un poco conociendo esto, que no era napalm, pero era DDT. Usaron DDT y entraban a los domicilios pidiendo permiso, muy elegantemente, para ver si había, porque ya sabían cómo se criaba en ese momento, ya Finland había explicado cómo se criaba el mosquito domiciliario, el Aedes aegypti. Bueno, hoy es muy difícil de hacer, pero hoy, 120 años después, tenemos vacunas, que es una herramienta que hoy día no nos podemos dar el lujo de desaprovechar, y varios consejos deliberantes estamos proponiendo estas resoluciones al Gobierno Nacional para que, junto con la Comisión Nacional de Inmunizaciones, den cuenta de que es necesaria la aplicación de la vacuna del dengue en las normativas que indica la Comisión Nacional de Inmunizaciones, que es en los lugares donde hay alta circulación del virus y hay mosquitos y va a seguir habiendo mosquitos. Lamentablemente la frontera de la Aedes aegypti está bajando y hay hasta casi los límites de la Patagonia. Así como lo erradicaron hace 120 años de Caribe y de Panamá, hoy hay nuevamente. Así que las vacunas es una tecnología del siglo XXI que no podemos dejar de utilizar. Y bueno, la propuesta es esa, ¿no? Que varios municipios demos cuenta de esto y tratemos de alguna forma de presionar al Ministerio de Salud de la Nación y del señor presidente para que incorpore la vacuna, así como está incorporada la vacuna de la fiebre amarilla, que es transmitida, por supuesto, también por el Aedes aegypti. Está incorporada en nuestras regiones donde hay, que es en el noreste, y está incorporada en nuestra región la vacuna de la fiebre hemorrágica argentina, no transmitidas por mosquitos, pero transmitida por un virus que también está. O sea, hay vacunas de alcance nacional y hay vacunas de alcance localizado de acuerdo a donde sean las zonas endémicas o de brote. Así que, bueno, les pido a los señores concejales que acompañen este proyecto de resolución. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Pisani. Muy buenas tardes, señor presidente, señores concejales, a la gente que nos acompaña acá en el recinto. Bueno, primero poner en tema, digamos, la situación que estamos atravesando, ¿no? Desde el punto de vista sanitario. Estamos atravesando un brote de la enfermedad de dengue con números históricos que han sobrepasado por mucho los niveles de prevalencia de esta enfermedad. Entonces, claro, en distintos debates, en distintas organizaciones, en ámbitos privados, públicos, empezó el debate de cómo afrontar este aumento de casos que nos interpela a todos ciudadanos de todo el país, pero sobre todo de las regiones más afectadas. En primer lugar, quiero, comentar y decir que estoy de acuerdo, siempre voy a estar de acuerdo con las proposiciones que tengan que ver con la salud pública, porque creo verdaderamente que la salud colectiva como plan de estrategia para
para combatir y para sanar las distintas enfermedades de la población, siempre tienen que ser abordadas desde un punto integral, colectivo, y para eso es que existe el Estado en la salud pública. En días donde el Estado está tan cuestionado, bueno, me parece que si hay un Estado que funciona o debería funcionar, tiene que ver primero con la salud, porque primero para sobrevivir y después podremos relacionarnos. Y también mencionar que me pone contento en este caso llegar a un acuerdo con el concejal propinante, que en las últimas sesiones por ahí parecía que los problemas de salud los debía resolver la gente en su domicilio, y veo que ha reflexionado y entiende que la salud se abarca desde un punto colectivo, y por eso es el reclamo que ellos tienen. Entonces, bueno, contento con este pedido, de poder seguramente en un futuro, ¿no? Este pedido entiendo que no es para que sea llevado adelante en este momento, porque cuando estamos en una epidemia evolucionada, es decir, tenemos la epidemia sobre el cuerpo, tenemos que tomar otras medidas, pero sí es algo que va a servir para el futuro y llegar más preparados para el año que viene. Eso por un lado, y por otro lado, volver a hacer hincapié, sobre todo habiendo escuchado al Consejo Federal de Salud, que hace participar a los 24 ministros de salud del país, en donde ponen en agenda sanitaria que el dengue es uno de los principales problemas que hoy en día tenemos de la cuestión sanitaria, y que reflexionan y dicen que los que tienen que trabajar fuertemente para combatir esta epidemia son los gobiernos locales, que son los que están más cerca de los domicilios de la gente, del territorio, de poder hacer un control peridomiciliario. Entonces, bueno, más allá de lo que podamos pedir a nivel nacional, que por ahí termina siendo un pedido y escapa un poco a las posibilidades que tenemos nosotros concretas de este cuerpo de poder accionar, vuelvo a pedir, vuelvo a recalcar que se sigan tomando medidas de prevención, que son las que van a servir para eliminar la población del mosquito, porque la vacuna va a servir para otro momento, seguramente no va a ser para este momento. Por lo tanto, es incluso hasta más importante que la vacuna, dicho incluso por la COFESA, el Consejo Federal de Salud, que lo que hay que poner ojo principalmente es en la eliminación de la población del mosquito. Entonces, sigamos fumigando, sigamos haciendo un control estricto de los pacientes enfermos, hagamos el control de esos pacientes que deberían estar aislados en su domicilio. Bueno, todo lo que seguramente el área municipal de salud está realizando, que lo sigan haciendo con fuerza, que es la manera de poder erradicar la población de mosquitos y, por lo tanto, terminar de una vez por todas con el acompañamiento del clima, cuando empieza a disminuir las temperaturas, y con la ayuda de la salud pública local, poder salir adelante y contener esta enfermedad. Gracias. Gracias, concejal. Tiene la palabra el concejal Mauro de Rosa. Buenas tardes, señores concejales, prensa. Señor presidente, bueno, ya que ahora el dengue ya no tiene ni vincha, ni bandera, ni tribuna, y estamos contentos que se hayan coincidido los dos concejales anteriormente que hablaron de que el dengue era importante, y más en este lugar. Yo me remito al comunicado oficial que hace el Gobierno Nacional, que el día 25 de marzo se juntó el Consejo Nacional, donde se juntaron todos los ministros de las provincias y el ministro de Salud de la Nación, donde acordaron que la primera trinchera de batalla contra la guerra del dengue, por llamarlo de una manera, era el trabajo domiciliario y territorial. También el día 23 de abril del 2023 se aprueba la vacuna del dengue en el gobierno anterior, donde el gobierno anterior, los científicos de ese momento y los ministros de las provincias acordaron que todavía no
necesario incorporarlo al calendario de vacunación nacional. Yo me remito a lo que ha hecho el comunicado oficial por el Ministerio de la Nación. Entonces, sobre ese tema nosotros no vamos a acompañar porque ellos han creído que todavía no están dadas las condiciones para incorporarlo al calendario de vacunación nacional. Creen ellos desde el Ministerio de Salud de la Nación que falta evidencia, que faltan datos, como para que se implemente un plan de vacunación para que sea eficiente y serio para los argentinos. Sobre ese tema, el Ministerio comenta en ese comunicado que siguen trabajando para erradicar el dengue en la Argentina. Así que desde el bloque de La Libertad Avanza, señor presidente, porque vemos que en el proceso de resolución se hace referencia al presidente, cuando tranquilamente lo podrían haber hecho hacia el Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros creemos que hay acá un trasfondo político de instalación, un tema para ejercer una presión sobre un plan de vacunación que no están dadas las condiciones, por lo mismo que dice en el boletín, en el comunicado oficial, y yo les acabo de comentar. Así que, señor presidente, nosotros desde bloque de La Libertad Avanza no vamos a acompañar el proyecto. Bueno, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal Rivas. Gracias, presidente. Como expresaba el concejal de Rosa, como escuchábamos al doctor Pisani, quizás una de las voces más autorizadas, junto al doctor Creus por ser médicos ambos sobre este tema, me parece una falta, no sé si una falta, pero en mi mirada rosa el papelón aprobar este pedido de resolución donde este honorable cuerpo le habla al presidente de la Nación solicitándole tome medidas de índoles científicos y epidemiológicos, cuando, como decía recién el concejal de Rosa, vimos claramente en las medidas que se han tomado, cómo se ha movido muy rápidamente desde el Ministerio de Salud, convocando a un consejo en donde opinaron, participaron y trabajaron nada más ni nada menos que 24 ministros de salud de todos los distritos del país. En ese comunicado que sale luego de esa reunión, que se llevó el mes pasado, o sea, no fue ni cuando salió el Canal de Panamá, ni mucho menos, en ese comunicado reciente expresaron las medidas que se tenían que tomar de alguna manera muy clara, y si este honorable cuerpo pretende pasar por lo decidido y comunicado por un consejo de tal envergadura, donde hay 24 ministros provinciales dándole indicaciones a cada uno de los municipios cómo tienen que actuar, me parece que rozamos el papelón. Realmente acompañamos nosotros y nos pareció positivo el pedido de informe del concejal Pisani, tildado de tribunero por el doctor Creus, cuando le pedíamos al Ejecutivo nos informe qué medidas iba a tomar en cuanto a este brote, cómo se iba a fumigar y todo lo que requiere una epidemia como esta, donde nos están marcando claramente el camino, que es domiciliario y regional el cuidado que hay que tener. Por lo cual no vamos a acompañar desde nuestro bloque este proyecto. Tiene la palabra el concejal Diego Lafalce. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, en principio siempre se aprende un poco, ¿no? Gracias por las clases de historia, doctor. La realidad es que en este caso tenemos que tratar cuestiones que son fácticas y que son comprobables por la ciencia, ¿no? Que son comprobadas, que podemos utilizar y que podemos llevar adelante. La realidad es que nos pasó hace un tiempo no muy lejano con la famosa vacuna para el COVID-19. Vacuna que no es vacuna, que era una terapia génica, que todavía nadie sabe qué se inoculó. Algunos tienen hasta 6, 7 dosis sobre la vacuna del dengue, pero nadie sabe que tiene terapia génica. De hecho, uno de los principales requisitos era la orden médica, pero no había muchos médicos que firmaran
para poner la vacuna del COVID. Simplemente recayó la responsabilidad sobre los inmunizadores, que eran los que vacunaban todos los días. Hay que ser claro en esto y voy a pedir permiso para leer, señor presidente, un artículo que hace referencia a lo que manifestaban con ulterioridad los concejales propinantes, ¿no? Lo que fue el Consejo Federal de Salud, en donde estuvieron los 24 ministros con todos sus asesores y concluyeron de que no era necesario en este caso incluir la vacuna del dengue en el calendario nacional. Primero porque no está probada su efectividad por cuestión de franja etaria y demás. Y en función de eso también no está probado de que dé un resultado eficaz en el mediano o corto plazo. Estamos hablando para lo que viene. Entonces, textual dice lo que subió el Ministerio. La ANMAT aprobó la seguridad de la vacuna Qdenga en abril del 2023, pero desde aquel momento ni el gobierno anterior, ni los infectólogos, ni los organismos internacionales alcanzaron el consenso para recomendarla como estrategia para incluirla en el calendario nacional de vacunación. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y la región endémica. En este proceso, la Administración Nacional de Medicamentos de Estados Unidos, o sea, la FDA, aún no lo autorizó, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que también en otra oportunidad hubo un intento de producir una vacuna contra el dengue, que en este caso es a lo que hacía referencia el doctor con la fiebre hemorrágica argentina o la fiebre amarilla, que son vacunas que se basan sobre virus vivos atenuados, que sí funcionaron. Pero, por ejemplo, Dengvaxia, que fue una vacuna que se hizo sobre el virus vivo atenuado, tampoco funcionó. Por lo pronto no tenemos certeza. Entonces no podemos, desde un lobby político, publicitario o por la presión de algunas empresas, de algunos laboratorios, tratar de meter dentro del calendario nacional y someter a nuestro conciudadano a una terapia a la cual nosotros no sabemos su efectividad. Me parece un poco irresponsable, muy irresponsable. Por lo pronto no voy a acompañar este proyecto y sí manifiesto que estoy a favor de las vacunas y no en contra de la vacuna por cuestiones que después van a decir que somos antivacunas y no es así. Tiene la palabra el concejal Daniel Creus. Bueno, una cosita cada uno, pero bueno. A ver, yo nunca dije, como dijo el concejal Pisani, que estaba por la responsabilidad individual. Volviendo a la historia, eliminaron el mosquito en Panamá a principios del siglo XX, realmente no con las técnicas habituales que tenemos hoy de ecología y derechos de la propiedad, o sea, y en Cuba lo mismo sucedió. No pedían permiso los militares estadounidenses para entrar a los domicilios. Hoy es imposible, como dije anteriormente, pedir una orden de allanamiento para cada domicilio sin ir más lejos. Hace poquito fui a una gomería a emparchar y le hablé al muchacho que me estaba emparchando el neumático, que hacía con esas gomas que tenía, y no, las entro. Muy difícil, está bien, tendría que mandar la municipalidad de inspectores, sí, está bien. Pero bueno, influye mucho la responsabilidad individual, así como influía en el COVID con respecto a las no concurrencias en lugares cerrados, mal ventilados y de cercanía. Y eso era responsabilidad individual. Y en este caso, con el dengue, también es mucho de responsabilidad individual en la eliminación del mosquito. Con respecto a lo que dijo el concejal preopinante Lafalce, no es así. Pero bueno, sería muy largo y tedioso ponerme a hablar de artículos científicos aquí. El COFESA es una institución política que están todos los ministros de salud del país, sí, es verdad. La mayoría de las 24 provincias no
están, digamos, más cerca del contexto de la conducción nacional que lo que tiene los... ¿cómo puedo explicarlo? A ver, de lo que es provincia de Buenos Aires y el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, que sí estaría de acuerdo en la incorporación de esta vacuna, como lo está muchos infectólogos pediatras, como el doctor Eduardo López y el doctor Debag, que han recientemente explicado que la vacuna sirve, que con la primera dosis a las pocas semanas ya se disminuye al 40% la posibilidad de que tenga una ocurrencia de dengue grave. O sea que quizás eso no sería para la salud pública un gran índice, pero eso colocado en forma masiva en lugares de brotes grandes quedó muy claro explicado por el doctor López y el doctor Debag que sí sirven. En el COFESA, bueno, podríamos pedir, yo solicitaría la votación nominal para que quede asentado y veremos en unos años qué infectólogo tuvo la razón en esto. Nada más, señor presidente. Tiene la palabra la concejal Basso. Gracias, señor presidente. Bueno, en principio, y a modo de chance, agradecerle un poquito al doctor Creus todo el relato que nos hizo, parafraseando a un tristemente célebre expresidente, podríamos decir que los mosquitos llegaron en barco, ¿no? Bueno, en relación al tema que nos ocupa, que me parece que es lo importante, si bien yo desconozco cuestiones técnicas atinentes realmente a la vacuna, al estado en que se encuentra, a mí me parece que tildar de irresponsable o de papelón, votarlo, como decían el concejal Rivas y el concejal Rafael C. recién, no es adecuado. Primero, porque yo entiendo que tiene que haber una preocupación del gobierno nacional y provincial y, ¿por qué no municipal?, de asegurarle a todas las personas que necesiten acceder a la vacuna la posibilidad de hacerlo. Y con esto estoy diciendo que la mayoría no, todos los médicos que están tratando a pacientes de dengue les están recomendando la vacunación dentro del periodo de 3 a 6 meses. Y sabemos que los costos de la vacuna son altísimos y no tiene que depender únicamente de la posibilidad económica que tenga una persona el hecho de poder acceder a esa vacuna. Si nosotros votamos en contra de este proyecto, me parece que estaríamos votando en contra de toda esa gente que no va a poder hacer frente al pago de esa vacuna. Entonces, sí, obviamente teniendo en consideración los pasos que debe tener una vacuna, que se ponga en agenda del gobierno para que esto se implemente en el momento que tenga que implementarse, teniendo en cuenta las zonas epidemiológicas, teniendo en cuenta cada situación en particular y la franja etaria a la que corresponda, pero me parece que tiene que ser un tema que sí esté en agenda del gobierno para que pueda garantizarse el acceso a la vacunación a todas las personas que lo necesiten. Gracias. Tiene la palabra el concejal Lafalce. En principio, bueno, creo que cada uno tiene digamos, el libre albedrío de establecer qué es irresponsable, que sí o que no, ¿no? O sea, son posiciones individuales en este caso. Voy a repetir, si me permite leer. La vacuna continúa siendo sometida a estudios para establecer su efectividad según el rango etario y regiones endémicas. Aún en Estados Unidos, que es uno de los países más interesados en cuestión y que llevan avanzada y van en punta siempre, y por ahí cada tanto se quedan con alguna vacunita para ellos, no lo autorizaron. Por lo pronto, en este caso, esto no es global, esto no es para toda la sociedad, es solamente para un rango etario. Y en función de eso, no por quedar bien políticamente correcto, debería decir que sí a algo que considero que, primero, que el gobierno se está ocupando permanentemente. Si entramos a la web del Ministerio de Salud de la Nación, están todos los días el boletín epidemiológico, por lo pronto ahí es donde se puede corroborar, y
voy a utilizar una palabra que se utiliza mucho en la posición jurídica. Doctora Basso, nos relacionamos y nos basamos siempre sobre cuestiones fácticas, es lo que se puede aprobar y no es lo que intencionalmente querramos decir o hacer. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Rivas. Sí, gracias, presidente. Para aclarar y repetir lo que expresé anteriormente, así como en su momento expresé que me avergonzaba ser parte de este cuerpo por darle tratamiento irregular a expedientes y a sesiones fuera de contexto, como fue en la última reunión en donde me retiré. Sí, realmente que desde el Honorable Consejo Deliberante, avalado y acompañado por el Intendente, llegue una nota a Presidencia solicitándole incluir en un plan de vacunación una vacuna que 24 ministros de salud están expresando no reúne las condiciones para incorporarla a un plan de vacunación. Sí, me parece bochornoso, sobre todo teniendo en cuenta los problemas locales que tenemos a nivel salud, la cercanía que tenemos con el señor Intendente a unos metros, a quien le podríamos expresar un montón de prioridades, como venimos haciendo en cada uno de los proyectos de resolución y de comunicación que presentamos en estos 122 días que llevamos como concejales. En segunda instancia, y a nivel cercanía política, creo que el gobernador Kicillof también es pertinente de recibir decenas de recomendaciones en cuanto al trato de la salud pública y demás. Por lo cual podemos diferir, como sucede en las construcciones políticas, con la doctora Basso, con el doctor Pisani, con el doctor Creus. Al margen de lo de este proyecto hay sin duda diferencias ideológicas importantes, desde el punto en que le pareció tribunero en la última sesión ordinaria un proyecto de comunicación donde solicitábamos saber cómo se iba a tratar el dengue, y no le parece demagogo o tribunero presentar una nota dirigida al presidente de la Nación pidiéndole que ponga tal o cual vacuna en un calendario. Así que, bueno, reitero la negatividad de mi voto. Muchas gracias, señor presidente. Tiene la palabra el concejal Pisani. Bueno, yo quiero decir una cosita más antes de por ahí ir terminando, ¿no? Quiero aclarar algunas cosas, porque si no se dicen cosas que terminan desinformando a la gente o generando miedo. La vacuna está autorizada. La vacuna está autorizada, se pone, van a cualquier farmacia, el farmacéutico se la vende y si quiere se la coloca. La vacuna está autorizada. Lo que no está y es dentro del programa de vacunación nacional, que es ahí en donde está en investigación la vacuna, en el último punto, en la última fase, y por eso quizás están especulando a ver cómo evoluciona todo. Pero la vacuna está autorizada y se coloca, ¿sí? Se coloca. Cada uno que quiera colocársela y la pueda pagar, lo puede hacer. Nada más. Gracias. Bueno, pasamos a votar. Había una moción de parte del concejal Creus para votar en forma nominal, así que de esa manera lo vamos a hacer. Los voy a nombrar conforme la ubicación en los bloques, comenzando por Cuscuela Candelaria, Argacibiur, Leguizamón Rita, Blamit Tamara, González Juan Cruz, Leguizamón Cristian, Franco Matías, Creus Daniel, Pisani, Basso Paola, Batalla Yanina, Vinimelis Hugo, De Rosa Mauro, Riquelme Viviana, Rivas Martín y La Falce Diego. Y mi voto es positivo. Perdón, y el presidente... Mi voto es positivo. Blamit Pablo. Perdón, disculpe, concejal. Capelletti Vanina. Gracias. Bien.
La resultante entonces, 15 votos positivos, 14 votos positivos y 4 negativos. Queda aprobada. Sin más temas que tratar, damos por finalizada la presente sesión.